Bienvenido, querido espectador. Disfruta de esta nueva historia y te pido que te suscribas al canal. Episodio 1. La parada. Hola, me llamo Adrián, tengo 33 años y vivo en las afueras de la ciudad. Trabajo como técnico de mantenimiento industrial. No es un empleo emocionante, pero es estable. Esa noche volví a casa después de un turno largo, cansado, con la mente en silencio y la radio apagada. Llovía fuerte, de esa lluvia que borra las luces y obliga a bajar la velocidad. La carretera estaba casi vacía. Pensaba solo en llegar, ducharme y dormir. Entonces la vi. Al principio dudé. Una silueta al costado de la carretera, bajo la lluvia, moviendo el brazo con insistencia. Reduje la velocidad. No suelo detenerme. No porque sea frío, sino porque uno aprende a desconfiar. Miré alrededor. No había otros coches. Volví a mirarla. Estaba empapada. Me detuve. Bajé un poco la ventanilla. Ella se acercó rápido, con el cabello pegado al rostro y los ojos muy abiertos. ¿Podrías ayudarme?, preguntó, casi sin voz. Asentí y desbloqueé la puerta. Cuando subió, el coche se llenó de olor a lluvia y frío. Se abrazó a sí misma y respiró hondo. Gracias, dijo. Eres el primero que se detuvo. No supe qué responder. Arranqué despacio. Le ofrecí la calefacción y una toalla que llevaba en el asiento trasero. Soy Lucy, añadió después de unos segundos. Adrián, contesté. ¿Estás bien?, asintió, aunque sus manos temblaban. Me explicó que su coche se había detenido unos kilómetros atrás y que su teléfono se había quedado sin batería. Hablaba con calma, pero había algo en su tono que no era solo nervios. El resto del trayecto fue extraño. No incómodo, pero denso. Hablamos poco. De dónde iba yo, de hacia donde necesitaba ir ella. Me pidió que la dejara cerca del centro, donde vivía. A medida que avanzábamos, sentía una presencia distinta a mi lado, como si esa noche no fuera una más. Cuando llegamos, la lluvia seguía cayendo. Lucy se quedó sentada un segundo, como si no quisiera bajar todavía. Gracias de verdad, dijo al fin. No olvidaré esto. Nos miramos. Fue breve, pero suficiente para sentir que algo había quedado suspendido entre los dos. Le di mi número, casi sin pensarlo. Por si necesitas algo, dije. Bajó del coche y la vi alejarse bajo la lluvia. Esperé hasta que entró al edificio antes de marcharme. Al volver a la carretera, entendí que no era un encuentro casual. Algo había empezado en el momento en que decidí detenerme. Episodio 2. El trayecto. Pasaron 2 días desde aquella noche y, contra lo que esperaba, no dejé de pensar en Lucy. No de forma obsesiva, sino como una imagen que regresaba en momentos inesperados. Al conducir, al preparar café, antes de dormir. Me repetía que había sido solo un gesto amable en una noche lluviosa. Nada más. La llamada llegó por la tarde, cuando salía del trabajo. Hola, Adrián. Soy Lucy. No sabía si llamar. Su voz sonaba más firme que aquella noche. Me dijo que el taller donde había dejado su coche quedaba cerca de mi zona y que le habían avisado para pasar a recogerlo, pero aún no tenía cómo llegar. Dudé un segundo y acepté. Nos encontramos frente al taller. Esta vez pude verla con calma. Llevaba un abrigo sencillo y el cabello suelto. Sonrió al verme, una sonrisa discreta, sincera. Subió al coche y, por un momento, el silencio volvió a instalarse, pero ya no era incómodo. Gracias otra vez, dijo. Prometo que esta será la última. No pasa nada, respondí. Me alegra que todo vaya solucionándose. Mientras esperábamos, fuimos a un café cercano. El lugar estaba casi vacío. Pedimos algo caliente y nos sentamos junto a la ventana. La conversación empezó ligera, como si nos conociéramos desde hacía más tiempo. Hablamos del trabajo, de rutinas, de pequeñas cosas que uno suele omitir. En un momento, Lucy bajó la mirada. Aquella noche no solo estaba varada, dijo. También estaba un poco perdida. No entró en detalles, pero entendí. No hacía falta preguntar. Le conté que vivía solo desde hacía años, que me acostumbré a no depender de nadie. Ella asintió, como si comprendiera demasiado bien esa frase. Hubo una pausa larga, tranquila. Ninguno miró el teléfono. Cuando nos avisaron de que el coche estaba listo, ninguno se levantó de inmediato. Caminamos despacio de regreso al taller. Antes de despedirnos, Lucy respiró hondo. Me alegra que te hayas detenido aquella noche, dijo. No solo por el coche. Nos miramos, sin promesas, sin prisas. Quedamos en vernos otro día.
Esta vez, no por necesidad, sino por elección. Conduje a casa con una sensación distinta. No era euforia, tampoco expectativa. Era algo más sereno. Como si, sin buscarlo, hubiera encontrado un camino nuevo que valía la pena recorrer despacio. Episodio 3. El segundo encuentro. Después de aquel café, empezamos a escribirnos con más frecuencia. No mensajes largos ni constantes, solo lo suficiente para saber que el otro estaba ahí. Un buenos días, un cómo te fue hoy, nada forzado. Me sorprendió lo natural que resultaba. Una semana después, Lucy me propuso vernos de nuevo. Dijo que no tenía planes y que le apetecía caminar un poco. Acepté sin pensarlo. Nos encontramos en un parque cerca del río, un lugar tranquilo donde la ciudad parecía bajar el ritmo. Caminamos sin rumbo fijo. Hablábamos y, a ratos, guardábamos silencio sin sentir la necesidad de llenarlo. Lucy me contó que había pasado mucho tiempo tratando de demostrar que estaba bien, incluso cuando no lo estaba. No hablaba con tristeza, sino con una honestidad que desarmaba. Me acostumbré a no pedir ayuda, dijo. Aquella noche fue diferente. Le confesé que yo también llevaba años evitando involucrarme demasiado. No por falta de interés, sino por miedo a repetir errores. Lucy escuchaba con atención, sin interrumpir. Eso me hizo hablar más de lo que suelo hacerlo. Nos sentamos en un banco. El cielo estaba gris, pero no llovía. No busco empezar algo de inmediato, aclaró. Solo quiero ser sincera. Asentí. Yo sentía lo mismo. Había una conexión clara, pero ninguno quería apresurarla. Lo importante era que estábamos presentes, sin máscaras. Antes de despedirnos, Lucy se acercó un poco más. No hubo contacto, solo una cercanía que decía más que cualquier gesto. Gracias por escuchar, dijo. Volví a casa con la sensación de haber cruzado una línea invisible. Ya no era solo un recuerdo bajo la lluvia. Era una persona real, con historia, con dudas. Y yo formaba parte de ese presente. Episodio 4. La cercanía. A partir de ese día, vernos se volvió parte de la semana. No lo llamamos rutina, pero lo era. A veces una cena sencilla en su apartamento, otras una caminata larga después del trabajo. Nada extraordinario, y quizá por eso se sentía tan real. Lucy cocinaba sin seguir recetas. Yo me ofrecía a ayudar y terminaba cortando verduras mientras hablábamos de cosas pequeñas. De cómo había sido el día, de lo que nos cansaba, de lo que evitábamos decirle a los demás. No había necesidad de impresionar. Una noche, mientras cenábamos, Lucy se quedó en silencio más tiempo del habitual. Hay cosas que no conté, dijo al fin. No porque no confíe, sino porque todavía duelen. No la apuré. Le dije que no tenía que explicar nada si no quería. Ella negó despacio. Quiero hacerlo, respondió. Me habló de su última relación, de cómo se fue apagando sin que ella lo notara, de la sensación de estar acompañada y sola al mismo tiempo, de la noche en que decidió marcharse sin hacer ruido. Escuché sin interrumpir. Sentí respeto, no lástima. Cuando terminó, respiró hondo. No quiero volver a huir, dijo. Pero tampoco quiero correr. Me reconocí en esas palabras. Le conté que siempre fui reservado, que aprendí a protegerme cerrando puertas antes de tiempo, que detenerme aquella noche fue algo que normalmente no hago. Lucy sonrió, como si entendiera el peso de esa confesión. Empezamos a sentarnos más cerca en el sofá. A veces nuestras manos se rozaban sin intención clara. No había prisa. La tensión no era incómoda, era expectante. Cada encuentro construía algo sólido, sin promesas grandes. Una tarde caminamos bajo un cielo nublado. Lucy se detuvo de pronto. ¿Sabes que me da miedo?, preguntó. ¿Qué? Que esto sea importante. No respondí de inmediato. Luego tomé su mano. A mí también, dije. Por eso quiero hacerlo bien. No nos besamos. No hacía falta. Lo que estaba creciendo entre nosotros pedía tiempo, no impulsos. Esa noche entendí que la cercanía no siempre se mide en gestos grandes, sino en la decisión de quedarse, incluso cuando sería más fácil retroceder. Episodio 5. La elección. Volvió a llover una noche de viernes. No una tormenta fuerte, sino una lluvia constante, tranquila. Lucy estaba en mi apartamento. Preparábamos algo de comer mientras la escuchábamos golpear suavemente las ventanas. En algún momento, ella sonrió. Parece que la lluvia insiste en recordarnos algo. Nos sentamos en el sofá con 2 tazas de té. Hablamos de lo rápido que había pasado el tiempo desde aquella noche en la carretera.
de cómo algo tan simple como detenerse puede cambiar el rumbo de una vida. No había nostalgia, solo claridad. Lucy se volvió hacia mí. Si no te hubieras detenido, creo que esa noche habría perdido la fe en las personas, dijo. No solo estaba mojada, estaba cansada de seguir sola. Sentí el peso de sus palabras. Pensé en todas las veces que había seguido de largo, literal y emocionalmente. Yo tampoco me detengo casi nunca, respondí. Pero esa noche lo hice, y no me arrepiento. Hubo silencio, no incómodo, decidido. Lucy tomó mi mano con firmeza. No quiero promesas grandes, dijo. Solo quiero saber si estás dispuesto a quedarte. La miré y entendí que no se trataba de un gesto impulsivo, sino de una elección consciente. Sí, contesté. Quiero quedarme. Nos abrazamos primero, largo, sincero. Después nos besamos sin prisa, como quien confirma algo que ya estaba decidido. No fue un comienzo explosivo, sino estable. Desde entonces, construimos una vida compartida con calma. Mudamos algunas rutinas, no las esencias. Aprendimos a hablar antes de callar, a quedarnos incluso cuando el miedo aparecía. No fue perfecto, pero fue real. A veces, cuando llueve y conducimos juntos, Lucy aprieta mi mano y sonríe. Yo sé que todo empezó porque una noche decidí detenerme. Y esta vez, ninguno siguió de largo.